Hola lectores, hoy os traigo la reseña de uno de los libros que he leído este mes de julio para el Black History Month, que como sabéis es una iniciativa de Jan, del canal Trotalibros, que consiste en leer libros de autores negros por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Este mes he tenido lecturas increíbles, pero tengo que reconocer que la que más me ha sorprendido es la que os reseño hoy, que es El color púrpura de Alice Walker. Este libro no estaba en mi lista de lecturas, pero finalmente lo incluí porque alguien habló de él. Y como es cortito, me dije, va, menos mal, me ha encantado y sobre todo me ha sorprendido mucho. Reconozco que no me lo esperaba tan bueno. Creía que me aportaría más como historia que como narrativa y no ha sido así. Os lo digo de verdad que creo que es un clásico del futuro. Está muy bien escrito, cuida muchísimo el lenguaje en función del personaje que habla, la forma epistolar le da mayor fuerza, mayor credibilidad y además es muy breve, se lee muy rápido, tiene un lenguaje muy económico, muy directo, es muy ameno y tiene escenas memorables. Casualmente en los últimos meses he leído varias novelas que tratan sobre la vida de los afroamericanos durante la primera mitad del siglo XX y tengo que decir que la lectura previa de Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, que ya sabéis que me ha gustado mucho, me ha ayudado mucho a reflexionar y a comprender cuál era el estado de los esclavos liberados tras la Guerra de Secesión Americana. Porque parece que nos creemos que una vez liberados todo es maravilloso y pues esas personas vivían en la nada más absoluta, no tenían nada, eran pobres, estaban mal instruidos y además tenían que hacer frente a una fuerte segregación racial. Y de esto es de lo que habla El color púrpura. Mírate. Eres negra, eres pobre, eres fea, eres una mujer. Vamos, que no eres nada. Vamos a hablar brevemente de la autora. Alice Walker es una autora afroamericana que ha escrito tanto novela como cuentos y poesía. Es también una activista política por los derechos civiles de los afroamericanos y también una declarada feminista, incluyendo a las mujeres negras, y también una gran pacifista. Con El color púrpura, Alice Walker ganó el premio Pulitzer y también el Book National Award en 1983. Ella era natural del estado de Georgia, es decir, uno de los estados del sur de Estados Unidos, sin ir más lejos, donde se desarrolla la acción de Lo que el viento se llevó. Por lo tanto, era un estado que antiguamente era esclavista, que después de la Guerra de Secesión quedó empobrecido y se convirtió en un estado segregacionista. Y los afroamericanos que allí vivían pues eran pobres, tenían escasa instrucción y gozaban de muy pocas oportunidades. Por lo tanto, lo que nos explica Alice Walker está basado en su propia vida. La novela trata de dos hermanas, Sally y Nettie, que son adolescentes y que son negras, y viven en el sur de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, formando parte de una familia desestructurada y pobre. Sally es la más protagonista de las dos hermanas, es una chica buena y poco agraciada que es violada reiteradamente por su padre, que queda embarazada 2 veces de él. Y finalmente Sally será casada por su padre con un hombre que lo que quería era casarse con la hermana, con Nettie, que es más guapa que ella. Y el padre, para quitársela de encima, la casará con este hombre con el aliciente de una vaca de regalo. Las penurias y las humillaciones de Sally no pararán de aumentar en su nueva casa. Sufrirá maltrato físico, sufrirá maltrato psicológico, con el añadido de que será separada de su hermana por su marido. Nettie, la hermana expulsada, acabará viajando a África con una familia de misioneros, mientras que la vida de Sally cambiará completamente y contra pronóstico por la llegada de un personaje que es extraordinario, que es Shuka Berry, que es la amante de su marido. Esto que os acabo de contar es el inicio de la novela, solo es el planteamiento. De hecho, esta novela me ha recordado a Temporada de huracanes de Fernanda Melchor por su crudeza y por cómo te muestra la miseria y las familias desestructuradas. Pero la diferencia es que el libro de Alice Walker empieza a bocajarro. O sea, es que en la primera página ya tenemos a Sally violada por su padre, quedándose embarazada. Así, ya de entrada. Como se ha avanzado, una de las mejores cosas de la novela es su estructura, es cómo está planteada. Es una novela epistolar que está configurada por las cartas que se escriben las dos hermanas separadas, aunque inicialmente no las reciben. Uno de los grandes aciertos de esta novela es que Alice Walker dota a las dos hermanas de un estilo narrativo y de un lenguaje completamente diferente, porque Sally es ignorante y Nettie es instruida. Tienen mucho más peso las cartas de Sally, porque es más protagonista, con lo cual gran parte del libro está narrado desde un punto de vista un poco infantil, fruto de su escasa educación y de su ingenuidad. Sally es dócil, es buena, es temerosa y nos habla con un lenguaje sencillo, directo, sin adornos y que convierte la narración en algo muy claro, muy transparente y también muy crudo.
Las cartas de Shelley son reproducciones de pensamientos, pero también de conversaciones, de diálogos, y ella no lo indica con guiones. Entonces, a veces pasa que tienes que leer algunas frases varias veces porque no estás segura de comprender quién lo ha dicho. Puntualmente es un poco confuso, pero yo creo que es todo un acierto, porque el tipo de escritura de Shelley evidencia su estatus social, su personalidad sencilla, ingenua, miedosa, llena de dudas. Esto no pasa con las cartas de Nettie. Nettie de alguna manera encarna a la propia autora, Alice Walker, que logró estudiar como pocos afroamericanos lo hacían en esa época en un entorno tan hostil. Al margen de las dos hermanas, que son las protagonistas y a las que vemos a través de sus cartas, el resto de personajes también están muy bien perfilados. Yo soy especialmente fan de Sofía. Sofía sería la nuera política de Shelley, que representa su antítesis. Es una mujer fuerte y decidida que no se deja humillar ni golpear ni por los blancos ni por su marido y que sufrirá las consecuencias de su desafío. Hay muchas vidas tristes en este libro, te pasas todo el libro indignada y para mí uno de los temas más dolorosos que muestra esta novela es el de los hijos. Esos hijos que no reconocían a sus madres porque habían estado X años en la cárcel y habían estado 8 años sin verla, o porque su madre había estado sirviendo a los blancos como criada, cuidando a los niños de los blancos y no había visto a su hijo en no sé cuántos años. Yo creo que hay pocas cosas más duras que esa. La mejor escena del libro está hacia el final. Es una escena que se da durante una comida en torno a una mesa en la que están sentados la mayor parte de personajes de la novela y sin previo aviso empiezan a salir trapos sucios, a volar cuchillos, figuradamente. Hay sorpresas, hay risas, hay llantos, hay insultos y a ti te da la risa y el final es redondo. Sobre el ritmo de la novela hay gente que opina que en la segunda mitad decae un poco, decae la trama. Yo creo que eso es porque en la segunda mitad empezamos a ver las cartas de Nettie que habla de las misiones en África. A través de Nettie vemos cómo los blancos se adueñaban de las tierras de los africanos, cómo les quitaban su agua, cómo les quitaban sus cultivos, luego les hacían pagar por ello, les hacían pagar impuestos y rompían su equilibrio natural, por ejemplo, haciéndoles coger enfermedades que antes no les afectaban. Esto también es muy indignante. También se ve el sueño truncado de los misioneros, cómo se percatan de que a los nativos no les interesan sus costumbres, no les interesan ni las costumbres cristianas, ni el Dios cristiano, ni nada que les puedan contar, que eso es algo que parece que no nos cabe en nuestra cabeza de personas occidentales, que ellos tienen su cultura y no quieren ninguna otra, no quieren la nuestra. Imagino que hay personas que el tema misional se les hace más pesado. A mí me pareció muy breve y muy bien explicado y muy ameno. Además, a mí me interesa porque mi tesis precisamente trataba del mundo colonial en su etapa misional y me interesa mucho ver tanto el punto de vista del misionero, que es el que yo estudié, como el punto de vista del nativo, que también sale en la novela. Que nadie crea que esta novela se limita solo a contar desgracias. Los personajes tienen una evolución maravillosa y cambia su forma de ver el mundo. No es el drama por el drama, no es una novela de sufrimiento gratuito, al contrario. Creo que la narración de las penurias es muy sobria, sin florituras, y también incluye toques de humor que te hacen más llevadero todo lo que te cuenta la novela. Por ejemplo, hay una parte en la que Shelley tiene dudas sobre Dios por todo lo que le pasa, porque sus cartas inicialmente van dirigidas a Dios. Ella dice, querido Dios, eso irá cambiando. Ella irá teniendo dudas sobre Dios. Entonces ella conversa con Shuka Avery sobre el tema y Avery le da una visión muy práctica de Dios y muy divertida. La novela, dado que sus protagonistas son mujeres, pues se centra más en las penurias de las mujeres que de los hombres. Porque las mujeres del libro, además de pobres y negras en el sur de Estados Unidos, que ya era bastante, además pues tienen el añadido de los abusos sexuales y de cargar con hijos desde muy jóvenes en unas condiciones pésimas. Claro, los hombres no pasaban por eso. Pero a mí me ha gustado también que la novela acaba mostrando también las penurias de los hombres e incluso, muy interesante, algunos de los malos acaban recapacitando sobre su actitud. Y yo creo que lo que nos está diciendo la autora con esto es que, obviamente, el entorno en el que crecían estos hombres, en la pobreza, sin instrucción y con la mentalidad patriarcal de fondo, no favorecía su buena conducta. Alice Walker te viene a decir que ellos también han sufrido y que ellos también forman parte y son víctimas de esa marginalidad en la que viven los afroamericanos. Total, que todo es una pena. En definitiva, es una novela muy bonita, muy conmovedora, muy emotiva, que trata de dos personas que se quieren y que se pasan toda la vida separadas y echándose de menos y soportando su carga solo por el deseo de volver a verse. Y por otra parte, es una historia necesaria por su contenido social.
Y ya para terminar, dejadme hablar un momentito de la película de Steven Spielberg de 1985, que la vi hace 2 días y me encantó. Sí, se pierden cosas por el camino, se pierden pensamientos, la película no puede mostrar lo mismo que el libro, pero yo creo que la película es perfecta. Solo la conocía por las 11 nominaciones que tuvo a los Oscar y que no se llevó ninguna, y debo decir que no lo entiendo. Es una película preciosa, con muy buenas interpretaciones, además con muchos actores que eran novatos, como Whoopi Goldberg en el papel de Sally. A mí el que más me ha gustado es Danny Glover en el papel de Albert, del marido maltratador de Sally. Está excepcional. Tiene una fotografía preciosa y desde luego es la guinda a la lectura de esta novela. Me hace gracia porque hablan de esta película como la primera incursión de Steven Spielberg en el cine serio. Imagino que se refieren a la temática, porque Steven Spielberg había rodado 10 años antes Tiburón y yo creo que ya nos había demostrado todo lo que nos tenía que demostrar, pero bueno. Y nada más. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído la novela, si os ha gustado, si os gusta la película, y nos vemos la semana que viene con el BookTag Clásicos, que ya era hora que estuviera en este canal de clásicos. Adiós.